fue entregada virgen como tratado de paz. Pero el magnate solo quería venganza. Luna Cárdenas siempre recuerda el olor de los pinos al amanecer, el canto suave de los pájaros que rasgaban el frío montañoso y el murmullo lejano de las monjas rezando el rosario. Aquel internado en Mallorca fue su hogar durante 7 años, muros blancos, pasillos iluminados por la suave luz mediterránea y aulas donde el sol se colaba entre cortinas de encaje. Hoy comemos ensalada de pepino y pan recién horneado, anunciaba Sor Inés con una voz pausada, y Luna se sentía protegida, como si el mundo exterior no existiera. Allí aprendió latín, poesía y el arte de sonreír aún en la adversidad. Creció leyendo novelas de amor imposibles, imaginando príncipes que la rescatarían, pero jamás sospechó que su vida se convertiría en la más cruel de las fantasías. En sus sueños, veía un campo florido, con margaritas y amapolas danzando al viento. Se imaginaba corriendo libre, con el pelo alborotado jugando con una brisa cálida, y sentía la caricia de un beso inocente en la mejilla. Sin embargo, la realidad pisó sus anhelos cuando el padre de Luna apareció en la puerta del internado, su rostro pálido y rígido, vestido de traje oscuro. «Hija», susurró con voz quebrada, «ha llegado el momento de regresar a casa». El corazón de Luna se detuvo un instante, no comprendía aún la gravedad de esas palabras. Empacó su única maleta entre pestañeos incrédulos, mientras Sor Marta le tomaba las manos y repetía, «Confía en Dios, mi niña. Él guía siempre el camino». Al llegar al Valle del Duero, el aire cambió, ya no olía a lavanda ni pan recién horneado, sino a humo de leña y tierra húmeda. Las mansiones de piedra se alzaban severas entre viñedos interminables, y en el salón principal, su familia la esperaba con rostros graves. Su padre, con el ceño fruncido, la miró como si fuera un objeto valioso. La abuela doña Carmela, envuelta en encaje negro, murmuró, «Luna, este es el precio de la paz». Aquellas palabras calaron hondo. Luna se sintió de pronto frágil, como una flor expuesta al viento helado. «¿De qué paz hablan?», preguntó con voz trémula. «El pacto entre los Cárdenas y los de la Vega», explicó su padre sin apartar la mirada del suelo. «Tu matrimonio garantizará la tregua definitiva». Luna contuvo el llanto. Jamás la habían tratado como persona, solo era un símbolo, una prenda en el tablero de viejos odios. Esa noche, mientras la luna llena se reflejaba en el río cercano, su futuro quedó sellado, debía casarse sin amor, sin pasión, sin elección. Sintió que algo dentro de ella se quebraba, como un cristal que choca contra la roca y se convierte en polvo. En la mañana siguiente, la condujeron al oratorio del Palacio de la Vega. Unos escalones de mármol la llevaron ante un hombre alto y de mirada impenetrable, Alejandro. Su traje era tan oscuro como la traición que representaba. Cuando sus ojos se cruzaron, Luna sintió un escalofrío. Él no levantó la vista, solo caminó hacia ella, tomó sus manos con un gesto seco y dijo: «No espero que me ames. Solo que cumplas con tu deber». Las palabras retumbaron en el silencio. Luna comprendió que aquel enlace no era un nuevo comienzo, sino una sentencia. Con cada paso que dio hacia el altar improvisado, el mundo que soñaba se desvanecía. El roce de sus dedos con los de Alejandro le recordó que la libertad que añoraba quedaba muy lejos. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de rojo, Luna fue vestida con un sencillo vestido blanco. Nadie entonó cánticos de felicidad. Nadie alzó copas de celebración. Solo el viento susurró en la capilla vacía, llevando consigo sus dudas y temores. El eco de sus propios latidos parecía una premonición de lo que estaba por venir. El latido acelerado de Luna todavía resonaba en la capilla vacía cuando Alejandro de la Vega cerró los ojos por un instante, conteniendo el impulso de aplastar el puño contra el mármol helado. Había observado cada detalle de aquella joven, la fina línea de su mandíbula, el temblor de sus labios, la inocencia dibujada en su mirada. Pero su corazón no buscaba ternura, sino redención por un dolor antiguo. Alejandro atravesó el corredor con paso firme, cada eco de sus botas golpeando el suelo recordándole la pérdida de su madre. Aquella mujer que, según su creencia inquebrantable, murió asfixiada entre llamas provocadas por un ajuste de cuentas orquestado por el padre de Luna. Justicia, se repetía en silencio mientras entraba en su despacho forrado de libros y retratos.
Sus manos sostuvieron una vieja fotografía, su madre sonreía, radiante, junto a él cuando niño. El fuego había borrado esa sonrisa, y ahora él planeaba apagar cualquier vestigio de la familia Cárdenas. Señor de la Vega, interrumpió la voz suave de Sofía, su asistente personal, pasando un dossier con la firma de un notario. Aquí están los documentos que confirman el tratado de paz. Luna Cárdenas acaba de firmar su consentimiento, aunque no lo recuerde. Alejandro cerró el dossier sin mirarlo. Lo firmó bajo coacción, dijo con voz grave. Pero eso no cambia el propósito. No la tomaré como esposa en el sentido convencional. Será mi trofeo, mi recordatorio constante de la traición de su padre. Sofía bajó la mirada. Y después de la boda. Él esbozó una media sonrisa, fría como el acero. Después, vendrá el verdadero juicio. Ella conocerá el nombre de su padre a través de mis acciones. Sentirá el peso de cada lágrima que derramé, de cada noche en vela imaginando sus gritos en el incendio. Aquella determinación oprimió el pecho de Alejandro. Avanzó hasta su gran ventanal y observó el valle iluminado por faroles tenues. El trato entre familias enemistadas, pensado para poner fin a generaciones de odio, era ahora su arma más poderosa. Más tarde, mientras preparaban la cena nupcial en un salón adornado con velas, Alejandro se acercó a Luna, quien aún llevaba el vestido sencillo que le habían impuesto. El silencio reinaba hasta que él tomó una copa de vino y, con gesto cortés, la ofreció. Un brindis por la paz, murmuró, dirigiendo la copa hacia ella. Luna alzó la mirada con cautela, buscando alguna chispa de amabilidad en sus ojos oscuros. ¿Por la paz?, preguntó, con voz tenue. ¿O por la venganza disfrazada de tregua? El filo de esa pregunta tocó a Alejandro como un viento helado. Durante un segundo, sus hombros temblaron. Por ambas, respondió sin titubear, aunque su voz reveló un matiz de tormento. Precisamente esa dualidad define mi intención. La luna se filtró por los ventanales y proyectó sombras alargadas sobre la mesa. Luna aspiró el aroma del vino, consciente de que su sabor sería el preludio de un juego de poder. Alejandro giró la copa, observando el líquido rojo como si contuviera las cenizas de su madre. Mañana comenzará el verdadero rito, dijo sin apartar la vista de ella. Habrá un leve engranaje, deberás obedecer cada orden que te dé. Luna dejó escapar un suspiro que el viento arrebató antes de que pudiera oírse. Y, si me niego, inquirió, con el temblor del desafío adherido a cada sílaba, ¿qué pasa con el pacto? El magnate apoyó el dorso de la mano en la mesa. Entonces demostraré que la sangre no puede limpiar la culpa con un simple matrimonio. Te mostraré el precio de cada promesa rota. Sin esperar respuesta, Alejandro retomó su copa y se alejó, dejando a Luna envuelta en una mezcla de temor y curiosidad. El futuro se presentaba oscuro, plagado de órdenes silenciosas y amenazas veladas. Su misión no era conquistar el amor de Luna, sino imponer un castigo indeleble. Y mientras las velas chispeaban en el gran salón, el destino de ambos se sellaba en un choque inevitable de orgullo y resentimiento. El juego de sombras solo acababa de comenzar. A la mañana siguiente, el aire crispado se coló por las rendijas de la capilla mientras Luna avanzaba por el pasillo con el vestido inmaculado, sus pasos amortiguados por la alfombra carmesí. No hubo cánticos de alabanza ni melodías que envolvieran el recinto, la única banda sonora fue el eco de sus tacones chocando contra el piso de piedra. Aquel silencio no era paz, sino un recordatorio de la soledad que la esperaba. Al llegar al improvisado altar, Alejandro de la Vega permaneció erguido, impasible, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos oscuros apenas la rozaron, no pronunció palabra alguna. Sor Marta y el notario intercambiaron miradas breves mientras ejecutaban el ritual, las preguntas, las respuestas mecánicas, la firma en un libro que sellaba un destino. Cuando Luna articuló su sí, acepto con voz temblorosa, el murmullo de la pluma sobre el papel pareció retumbar en sus oídos. Por la presente, declaro unidos a Alejandro y Luna, leyó el notario, levantando la mirada para cerciorarse de su firma. Luna sintió que la tinta se clavaba en su piel como grilletes invisibles. No había ramo que lanzar, ni invitados que aplaudieran.
Solo un par de guardias de uniforme oscuro la escoltaron fuera del templo, en una procesión silenciosa que atravesó el patio empedrado y desembocó en una carroza negra. Dentro del carruaje, el aire se tornó más denso. Las cortinillas bajadas impedían cualquier vista del paisaje, apenas se colaba un rayo de sol que dibujaba líneas de luz sobre el moho de los asientos. Luna apoyó la cabeza en el respaldo y respiró hondo, tratando de no derramar lágrimas. A su lado, uno de los guardias rompió el mutismo sin dirigirse a ella. «Llegaremos en 15 minutos. Quédate tranquila, señora». «¿A dónde me llevan?», musitó Luna, su voz resonando demasiado fuerte en aquel espacio cerrado. El guardia desvió la mirada, incómodo. «A la mansión de la Vega. Es su nuevo hogar». El término hogar le sonó tan ajeno que casi se rió, aunque contuvo el gesto. No era más que una prisión con muros altos, no un refugio. Al descender de la carroza, la recibió un pasillo interminable de piedra gris, flanqueado por antorchas que proyectaban sombras danzantes. Un mayordomo corpulento abrió la gran puerta de roble con clavos de hierro, y Luna sintió el frío metálico de las cerraduras al girar desde el interior. «Bienvenida al palacio, señora», dijo el hombre con voz grave, sin sonreír. «¿Dónde está mi habitación?», preguntó ella, conteniendo el temblor en la voz. El mayordomo la condujo por corredores silenciosos, repletos de retratos solemnes de antepasados con miradas severas. Cada cuadro parecía juzgarla. Llegaron a un quicio y el hombre alzó una mano, sacó un juego de llaves y giró una que hizo resonar un clic profundo. «Aquí», anunció. «Será su alcoba». La puerta se abrió revelando un cuarto amplio y frío, una cama con dosel cubierto de cortinas de terciopelo blanco, un armario tallado con adornos góticos y una ventana estrecha que dejaba ver solo un trozo del cielo. En el centro, sobre una mesa de madera, había una carta con su nombre escrito en tinta negra. «No abra ese sobre hasta mañana», ordenó el mayordomo, con voz seca. «Buenas noches». Y con eso, la puerta se cerró tras él, dejándola sola. Luna se acercó a la mesa. Sus dedos rozaron el pergamino, sintió la tentación de descubrir su contenido, pero decidió esperar. Dio un paso hacia la cama y posó la mano sobre el edredón, el terciopelo se sentía áspero, casi como el vidente presentimiento de lo que estaba por suceder. La luz mortecina que entraba por la ventana proyectaba líneas alargadas sobre el suelo. El silencio era tan profundo que, al echar un vistazo a su reflejo en un espejo opaco, creyó escuchar su propio corazón latir con fuerza, un tambor de alarma que la empujaba al borde de la ansiedad. Afuera, el viento estremecía las galas del castillo, como si la misma naturaleza lamentara su cautiverio. Luna se arrodilló junto a la cama, cerró los ojos y susurró: «No puedo quedarme aquí sola». No obtuvo respuesta, su voz flotó en el aire gélido y se desvaneció contra las paredes de piedra. Con la respiración agitada, deslizó su mano lentamente hacia el sobre, decidida a descubrir la verdad que Alejandro le había dejado. Sus dedos temblorosos rozaron el sello, y la promesa de un nuevo desafío pendía en el umbral de lo desconocido. El futuro aguardaba tras aquella carta, y Luna no sabía si encontraría alivio o más cadenas. Una sola decisión la separaba del siguiente paso. El crujido de la antigua madera se hizo presente apenas cayó la noche. Luna, con el corazón encogido, sujetó con fuerza la carta que Alejandro le había ordenado abrir al amanecer. El sobre, frágil testigo de su nuevo destino, descansaba ahora en la mesa baja del salón donde ella solía pasar las tardes, en un rincón iluminado solo por la luz de una vela temblorosa. Cada sombra proyectada en la pared parecía moverse con vida propia, recordándole que aquel lugar, adornado con tapices pesados y muebles de caoba, era ahora su prisión. Sin previo aviso, la puerta del salón se deslizó con suavidad. Luna alzó la vista y lo vio, Alejandro, con la mirada fría e impenetrable, apoyado en el marco de la puerta. No pronunció palabra, su sola presencia llenó el espacio de tensión. Ella contuvo el aliento y, por un instante, creyó que sus párpados podrían delatar su miedo. «Buenas noches», susurró él, sin apartar los ojos. Luna se incorporó, inspirando despacio. «Buenas noches, señor», respondió con voz firme. «¿Necesita algo?».
Él inclinó ligeramente la cabeza, como evaluando el entorno más que la persona. Solo vengo a supervisar que nada se mueva sin mi permiso. Aquellas palabras resonaron como un puñal. Luna comprendió que cada gesto, cada movimiento, debía someterse a su vigilancia. Alejandro retrocedió unos pasos, como si la distancia le otorgara más control, y volvió a desaparecer en la penumbra, dejando tras de sí un silencio más pesado que antes. A lo largo de las jornadas siguientes, Luna sintió el peso de la mirada que nunca descansaba. Al caminar por los pasillos, notaba el eco de sus propios pasos solapado con ecos de pisadas ajenas. Alejandro la seguía a distancia, midiendo sus reacciones. Cada vez que levantaba la vista, encontraba una figura difusa al final del corredor, observándola sin remordimientos. Durante una cena silenciosa, él permaneció sentado al extremo de una mesa alargada, con la espalda rígida y los brazos cruzados, tan inmóvil como una estatua. Luna intentó llenar el vacío con palabras. El sabor del estofado es diferente aquí, comentó, intentando una conversación ligera. ¿Es una receta familiar? Alejandro desvió la mirada hacia el plato, como si evaluara su pregunta. Prefiero no entrar en trivialidades. Tomó un sorbo de vino y añadió, concéntrate en cumplir tus obligaciones. El corte seco de su respuesta fue la gota que desbordó el vaso. Luna retiró la vista, sintiendo como el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Comprendió que el silencio era la herramienta más afilada de su captor. Al negarse a interactuar, él la forzaba a exponerse, a revelar su vulnerabilidad. En las noches, cuando el viento golpeaba los ventanales, Luna se alojaba en un sillón junto a la chimenea apagada. El crujido de la leña marchita en el hogar inactivo se mezclaba con el repiqueteo de sus propios pensamientos. Entonces, el sonido de pasos resquebrajaba su fugaz serenidad. Iba y venía, siempre a la misma hora, un ligero rechinar de suelas, un golpeteo discreto, y el silencio vuelto pesado. Cada vez que escuchaba ese vaivén, su cuerpo se tensaba y un escalofrío la recorría. Una madrugada, impulsada por la angustia, gritó en voz baja desde su habitación. Basta de sombras y susurros. Su voz resonó contra las paredes de piedra. Muéstrate, Alejandro. El silencio respondió esa noche, más absoluto que nunca. No hubo eco de pisadas, ni la estatura imponente a la luz de la luna. Solo el viento y su propio pulso acelerado, dibujando un ritmo frenético en sus sienes. A la mañana siguiente, al bajar al salón, Luna encontró un pequeño pañuelo doblado sobre la mesa. Lo reconoció al instante, era parte del traje de Alejandro. Sobre él, una nota breve. Aprende a temer lo que ignoras. Las palabras, tan lacónicas como amenazantes, dejaron a Luna con el corazón estrujado. Supo entonces que el juego apenas había comenzado. Sin embargo, algo en esa advertencia despertó en ella una chispa de rebeldía que no había sentido antes. ¿Qué planeaba Alejandro con aquel baile de silencios y medias verdades? El susurro de esa pregunta la impulsó a tomar una decisión, no permitiría que el miedo la definiera. Pero para dar el próximo paso, necesitaría descubrir las reglas de aquel reto sutil. Los días posteriores al hallazgo del pañuelo, Luna sintió un peso creciente en su pecho, como si el aire mismo se tornara más denso y helado. Cada pasillo de la mansión, antes ya imponente, parecía ahora un laberinto de corrientes gélidas que se colaban por las rendijas de las puertas mal selladas. El vasto edificio de piedra, con sus ventanas estrechas y cortinas pesadas, se convirtió en un refugio de sombras y presagios. Las noches eran especialmente crueles, el viento chocaba contra las ventanillas con un lamento agudo, y la humedad se filtraba en sus huesos, calando profundo. Una tarde, mientras Luna buscaba leña para avivar la chimenea, un escalofrío inusual la recorrió. Se detuvo de pronto, apoyó la mano en la pared de piedra y sintió que su vista se nublaba. La caja torácica le oprimía el aire, cada respiración era una batalla. Con esfuerzo, llegó hasta la sala de estar, se dejó caer en un sillón cercano y cerró los ojos, esperando recobrar fuerzas. Pero el mareo aumentó, y antes de poder levantar la mano para llamar a alguien, el mundo se disolvió en penumbras. Cuando volvió en sí, la estancia estaba silenciosa y vacía. Intentó incorporarse,
pero un dolor punzante le oprimió el costado. Sus dedos rozaron el suelo frío, se encontraba tendida, inconsciente durante horas o minutos, ignoraba cuánto. Instintivamente, alzó la mirada y vio la puerta entreabierta. Un haz de luz plateada se colaba por el dintel, revelando la figura de Alejandro, inclinado junto a ella con el ceño fruncido. «Luna», murmuró, con la voz entrecortada. «¿Puedes oírme?». La joven luchó por enfocar sus párpados. El rostro de Alejandro le era lo último que esperaba contemplar, y sin embargo, allí estaba, con las manos temblorosas posadas sobre el tapizado. Sus ojos, antes fríos como el mármol, albergaban ahora un atisbo de pánico. «Alejandro», susurró ella, tratando de hablar. «Me perdí». Él inspiró hondo, con el ceño fruncido. Respiraba con prisas, como si el simple acto de existir le resultara insoportable sin saberla a salvo. «No pierdas más fuerzas», le ordenó, su voz cargada de urgencia. «Mantente conmigo. Intentaré encender la chimenea». Con sorprendente delicadeza, Alejandro la ayudó a incorporarse. Su mano rozó despacio la mejilla de Luna, el contacto fue breve, pero cargado de electricidad. Un destello de culpa cruzó los ojos del magnate, por primera vez, su máscara de impasibilidad se resquebrajó. Se apartó un instante, encendió la chimenea con manos decididas y regresó con un vaso de caldo humeante. Lo sostuvo frente a ella. «Bebe», pidió. «Te hará bien». Luna aceptó el recipiente con dedos temblorosos y bebió a sorbos lentos. El calor del líquido pareció devolverle algo de aliento. Alejandro la observaba con la frente surcada de preocupación, como si aquel instante amenazara con romper un hechizo que él mismo había conjurado. «¿Por qué?», murmuró Luna, obligándose a hablar. «¿Por qué te importa?». Él dudó antes de responder, tragó saliva y dijo con voz grave. «No soporto la idea de perderte, de que te pase algo peor por mi culpa». Esas palabras recorrieron el cuerpo de Luna como un suspiro de esperanza teñido de miedo. El hombre que la hacían temer, admitía temor por ella. Sin embargo, no era una declaración de amor, era puro instinto de supervivencia compartida. «Lo siento», dijo Alejandro, apartando la mirada mientras limpiaba el sudor de su frente. «No debería, pero te encontré desvanecida y no podía ignorarlo». Luna lo miró con intensidad. El fuego iluminaba sus rostros, proyectando sombras danzantes en las paredes. Se preguntó si aquella chispa de humanidad en Alejandro era sincera o una nueva maniobra en su juego de poder. «Gracias», musitó. «No sabía que te importaría». Él ladeó la cabeza y exhaló un suspiro. «Hay reglas tácitas que no puedo explicar aún. Pero hay cosas que mi orgullo no soporta, verte caer». Luna tragó en seco. El temblor en su cuerpo disminuía con cada respiración controlada. Razonó que quizá, después de todo, existía un resquicio de decencia en él. Sin embargo, no podía confiar plenamente, el pacto, la humillación y el silencio aún pendían sobre ambos como nubes negras. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, con la voz suave. «Estoy débil». Alejandro se inclinó para acariciar ligeramente su cabello, apartando un mechón que rozaba su frente. «Te llevaré a un cuarto más cálido», dijo. «Allí podrás descansar sin preocuparte por las corrientes de aire». Con gran esfuerzo, Luna se incorporó y permitió que Alejandro la ayudara a ponerse de pie. Su apoyo físico era firme, pero su alma oscilaba entre la gratitud y la desconfianza. «Prométeme», pidió Luna, deteniéndose de golpe. «Prométeme que no me dejarás sola otra vez». Él se detuvo, la miró a los ojos y, tras unos segundos de silencio, asintió con la cabeza. «No estás sola», respondió, con voz suave pero decidida. «Hasta que decidas lo contrario, estaré aquí». Mientras la conducía por el pasillo, el sonido de sus pasos resonaba en la piedra, y Luna sintió que algo fundamental había cambiado. El destino que creía inmutable se resquebrajaba con cada gesto inesperado de Alejandro. Y aunque no sabía si debía dejarse guiar por esa nueva luz, entendió que su caída como prisionera no era el fin del capítulo, sino el preludio a un enfrentamiento mucho más profundo.
Durante días, la mansión se convirtió en un refugio incómodo donde Alejandro y Luna compartían un silencio poblado de tensiones y cuidados mutuos. Cada mañana, él entraba en la habitación cargando una bandeja con sopas tibias y piel de limón, mientras ella lo contemplaba con ojos aún débiles pero llenos de gratitud. En las tardes, Alejandro se sentaba junto al ventanal con un libro en las manos, y Luna, envuelta en una manta de lana, se apoyaba a su lado para escuchar las estrofas que él leía en voz baja. A veces, su voz temblaba, otras, se volvía firme, como si en cada palabra buscara redimirse de su propia crueldad. Una noche, cuando el viento azotaba el castillo y la lluvia golpeaba con fuerza los vitrales, Luna despertó sudorosa y con fiebre. Alejandro, alertado por sus gemidos, acudió y la encontró débil, aferrada a las sábanas con los ojos ardientes. Sin pensarlo, extrajo de su bolsillo un frasco de ungüento y humedeció un paño con agua caliente. Con movimientos cuidadosos, aplicó el remedio en la frente de Luna, y ella sintió el alivio como un susurro de esperanza. «Alejandro, gracias», murmuró ella, su voz apenas un hilo. Él extendió el paño, acercándolo con delicadeza. «Descansa, Luna». «Estoy aquí», respondió, su tono suavizado por la preocupación. Mientras la fiebre cedía, Alejandro decidió permanecer a su lado. Quitó la tenue lámpara del escritorio y la colocó en el suelo, creando un círculo de penumbra que los aislaba del resto del mundo. Sentado en una butaca, le acarició el cabello hasta que Luna se quedó dormida, su respiración volviéndose pausada. Alejandro contempló su rostro con atención, notando cada línea de palidez y el pequeño temblor de sus labios. Fue entonces cuando sintió algo estallar dentro de él, la distancia que mantenía por ira se deshacía ante aquella fragilidad. Sin pensar, inclinó el cuerpo y depositó un beso suave en la frente de Luna. El roce de sus labios fue un gesto instintivo, lejos de su habitual frialdad. Luna entreabrió los ojos, pero no se apartó, continuó medio adormilada mientras Alejandro posaba su mano contra la mejilla de ella. El calor de su piel lo atravesó, despertando en él un torbellino de emociones que no supo controlar. Cuando la fiebre finalmente cedió, Luna abrió los ojos por completo y lo miró con cierta sorpresa. «Alejandro, ¿qué haces?», preguntó, su voz ronca por el reposo interrumpido. Él se incorporó de inmediato, apartando el rostro como si hubiera cruzado un límite prohibido. No pretendía», balbuceó. «Lo siento. No es algo que planeé». Luna alzó una mano para detenerlo, sin apartar la imagen del deseo y la culpa que se reflejaban en sus ojos. «Fue solo un beso», dijo con voz suave. «Pero, ¿te hace sentir algo diferente?». Él vaciló. Durante un instante, su expresión fue de auténtica duda, como si se preguntara por primera vez qué significaba ese roce. Luego, recuperando su gesto adusto, Alejandro se puso de pie y alejó la butaca del lecho. «No confundas mis actos de compasión con afecto», advirtió, su tono volviéndose cortante. «Esto no cambia nada». Luna sintió el golpe de sus palabras como un puñal. Cerró los párpados, conteniendo las lágrimas, y con voz apenas audible respondió: «Está bien, entiendo». Esa noche, Alejandro se quedó en la puerta, observándola dormir. Pero algo en su postura revelaba que la línea entre el castigo y el deseo se había desdibujado. El gesto de ternura no había sido calculado, fue un error de su propia armadura. A la mañana siguiente, Luna se levantó con el cuerpo aún entumecido, pero con una determinación nueva. Al salir de su habitación, notó un pergamino medio oculta bajo la puerta del gran salón. Era un papel arrugado, escrito con la letra inconfundible de Alejandro, diagramas, fechas y palabras ásperas trazadas con tinta oscura. Luna sintió un nudo en el estómago al reconocer la naturaleza de aquel escrito. Era un plan meticuloso para agravar su sufrimiento, una estrategia ideada para que ella sintiera el peso de la venganza en cada paso. Con manos temblorosas, desenroscó el pergamino y leyó fragmentos que helaron su corazón: aísla a la presa, distancia máxima, dependencia emocional, quebranto final. Cada línea describía pasos fríos y calculados, como si ella no fuera una persona, sino un peón en su tablero. El alivio que había sentido tras el beso se transformó en una traición más profunda que cualquier orden impuesta.
Luna se quedó de pie, el pergamino temblando en su regazo. Detrás de ella, la gran ventana mostraba los primeros rayos del amanecer, pero su luz no penetraba su abatimiento. Sabía que aquella noche había cambiado todo, el beso, aunque prohibido, había revelado una grieta en el corazón de Alejandro. Sin embargo, el descubrimiento del plan cruel le recordó que, para él, esa grieta era solo otra herramienta de manipulación. El silencio del gran salón quedó suspendido en un murmullo de papel y promesas rotas. Luna respiró hondo, dispuesta a no caer de nuevo en la red de engaños. Debía decidir si confiar en el primer gesto de humanidad de Alejandro o protegerse del siguiente golpe. La decisión marcaría el rumbo de ambos, y aquello que aún quedaba por revelarse pendía, frágil, en el filo de un nuevo amanecer. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La luz pálida del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes cuando Luna Cárdenas ajustó con cuidado el pañuelo sobre su cabello y deslizó la daga pequeña que llevaba oculta en la cintura de su vestido oscuro. El pergamino de venganza seguía en el bolsillo, arrugado como un recordatorio de su antigua prisión. Inspiró hondo y, con pasos suaves para no alertar a los guardias, descendió por las escalinatas traseras de la mansión. El rocío humedecía los bordes de la piedra, y cada gota que caía le parecía el contador de un reloj que marcaba su libertad. Antes de llegar al portón, se inclinó ante el silencio sepulcral y murmuró: «Adiós a tus cadenas, Alejandro de la Vega. No permitiré que tu odio decida mi destino». Empujó la pesada compuerta de hierro, que rechinó levemente, y salió al bosque cercano. El viento nocturno lamía su rostro con un susurro helado. No miró hacia atrás. Corrió entre pinos y rocas hasta llegar a un sendero de tierra apenas visible, marcado por huellas de carretas antiguas. En su mente repitió un nombre nuevo, uno que había inventado esa misma noche: Mariana Solís. Con esa identidad, esperaba desvanecerse en el mundo. Al salir del bosque, divisó a lo lejos el contorno de una aldea olvidada, tejados de teja rota, un campanario en ruinas y apenas un puñado de casas agrupadas alrededor de la plaza. Se acercó con cautela, ocultando su mirada tras el capuz. El primer rostro que encontró fue el de un viejo posadero, sentando en un banco y afilando cuchillos de cocina. «Buenos días», saludó ella, con voz entrecortada. «Busco trabajo y cobijo temporal». El hombre levantó la vista, receloso. «Aquí no somos ricos, chica. Pero sirves para la cocina, ¿verdad?». Luna asintió, aliviada por la simplicidad de la oferta. «Haré cualquier tarea que necesite». El posadero señaló la posada con un ademán. «Entras, lavas los platos y barres el suelo. Mañana tendrás pan y techo». Mariana Solís, antes Luna Cárdenas, entró sin mirar atrás. Tras un crujido de madera, la puerta se cerró y ella supo que, por primera vez en semanas, el miedo no la acorralaría por la noche. Mientras tanto, Alejandro de la Vega despertó con un extraño vacío en el estómago. El lecho contiguo, donde Luna había pasado la noche febril, estaba frío y vacío. Se incorporó de golpe, el corazón martillándole el pecho, y alzó la lámpara de aceite. La estancia, desordenada, mostraba signos de que alguien había empacado con prisa, una tira de tela arrancada del manto, la silla tumbada contra la pared, y la puerta entreabierta que daba al pasillo. «Guardias», vociferó, su voz rebotando en la pared de piedra. «¿Dónde está la señora Luna?». Dos custodios aparecieron enseguida, ataviados con armaduras oscuras. «Señor, no hemos visto a Lady Luna anoche». Permaneció en su cuarto como siempre, hasta la madrugada. Alejandro dejó caer la lámpara al suelo, el aceite se derramó y encendió una chispa que iluminó su rostro desencajado. «¿Cómo? Imposible», gritó. «Recorred cada rincón de este maldito lugar. Que la busquen en las dependencias, en el establo, en cada bosque cercano». Uno de los guardias asintió, tembloroso. «Enseguida, mi señor». Al quedarse solo, Alejandro se llevó las manos al rostro. Sentía un peso terrible,
un nudo en la garganta que le impedía respirar con claridad. Jamás había contemplado la ausencia de alguien como ahora contemplaba la suya, un vacío que retorcía sus entrañas. El recuerdo del beso, el tacto cálido de su piel cuando la había cuidado, todo se entremezclaba con la rabia de haber sido burlado. Apretó los puños, dejando que las uñas se clavaran en la palma. «Luna, ¿qué has hecho?», susurró con furia contenida. «Me arrebatas el único elemento de este juego, y me dejas solo, con mi venganza a medias». El aire en la habitación pareció hacerse más denso. Alejandro apuró un trago de agua de una jarra sobre la mesa y salió disparado hacia el pasillo, dispuesto a recorrer la mansión hasta encontrarla. Sin embargo, una parte de él temía descubrir que había perdido para siempre aquello que le daba sentido, no solo la pieza en su tablero de odio, sino la mujer cuyo simple cuidado le había revelado lo que era la compasión. Su misión había cambiado, ya no bastaba imponer un trato injusto. Ahora debía recuperar la única persona capaz de desbaratar sus planes y, al mismo tiempo, sanar la grieta que él mismo había abierto en su corazón. Con pasos decididos, se internó en los corredores, decidido a arrancar cada secreto del bosque nocturno, pero sin sospechar que, más allá de las sombras, Luna estaba construyendo su propia fortaleza de nuevos comienzos. Mientras Alejandro atravesaba de nuevo el bosque gris, la furia latente en su pecho se confundía con la desesperación. Cada rama crujiente bajo sus botas lo impulsaba a avanzar sin descanso, pues sabía que Luna podía estar a salvo o en grave peligro. Sin embargo, algo en su interior pedía respuestas urgentes, debía entender por qué ella había huido, pero también debía descubrir la verdad oculta tras el gran fuego que marcó su vida. De regreso al palacio, solicitó a Sofía, su asistente de confianza, todos los archivos relacionados con el incidente de hace 5 años. En el despacho de paredes forradas de estanterías, desplegaron ante ellos viejos telegramas, actas notariales y un informe policial borroneado por el tiempo. «Señor», soltó Sofía con voz contenida, «aquí hay una anotación que pasó desapercibida». El perito de entonces escribió en el margen, «posible origen en la chimenea de servicio. No descartar mano interna». Alejandro tomó el papel con dedos temblorosos. Por primera vez, levantó la vista para mirarla directamente. «¿Mano interna?», preguntó, casi sin aliento. ¿Quién podía tener acceso a ese sector de la casa? Sofía vaciló, consultando anotaciones inconexas. El único con llave maestra era el viejo mayordomo, don Martín. Los demás no podían entrar sin permiso expreso de su madre. El nombre resonó en su mente como un trueno. Recordó la figura abnegada de aquel hombre de edad avanzada, siempre a su lado en la niñez, con su bastón y su mirada risueña. ¿Cómo podría traicionarlos? «Tráeme su testimonio original», ordenó Alejandro con voz grave. «Quiero leer cada palabra, cada corrección». Sofía asintió y volvió enseguida con un cuaderno de tapas ajadas. Al abrirlo, encontró páginas escritas con letra firme. Alejandro leyó en voz alta. 12 de marzo de 2020. Inspección terminada. No hallo indicios de acelerantes externos. Sospecho que la chimenea principal fue manipulada desde la base, donde solo el mayordomo tenía acceso fácil. Su corazón se detuvo. Cerró los ojos y dejó caer el cuaderno sobre el escritorio. Cuando volvió a abrirlos, el mundo a su alrededor seguía girando, pero él ya no era el mismo. Aquella revelación pulverizaba el motivo de su venganza. «Sofía», dijo en un susurro, «¿por qué nunca se mencionó esta observación en el informe oficial?». «Porque don Martín pidió discreción», respondió ella con tristeza. «Dijo que protegería la memoria de la familia. Temía deshonrar a su patrón». Alejandro se levantó de un salto, incapacitado para permanecer en silencio. Recorrió la estancia de un lado a otro, chocando con su reflejo en un óleo antiguo de su madre, su rostro sereno y virginal. «Esto es demasiado», exclamó. «Le arrebaté todo a una mujer inocente por un crimen que no cometió su padre». Su voz resonó en los muros fríos. El eco devolvió su propio reproche con un matiz de dolor. Sofía lo contemplaba, con los ojos empañados por la lástima. «Tienes que enmendar esto», le urgió.
No puedes permitir que Luna sufra más por un error. Él se llevó la mano al pecho, sintiendo el tamborileo irregular de su pulso. Primero, debo enfrentar a don Martín, respondió. Quiero que me explique por qué protagonizó este encubrimiento. Luego, buscaré a Luna para pedirle perdón, si es que todavía la respeta su decisión. Sofía guardó el cuaderno con cuidado. Lo contactaré de inmediato. Poco después, en la antigua villa donde el mayordomo vivía retirado, rodeado de viejos rosales marchitos, Alejandro lo encontró sentado en un banco cubierto de musgo. El hombre alzó la vista con sorpresa y algo de miedo. Señor de la Vega, balbuceó don Martín. No esperaba verlo. Alejandro se acercó con paso firme y entrega el cuaderno. Explícame esto, demandó. ¿Por qué ocultó la verdad? El anciano bajó la mirada, sujetando el bastón con ambas manos. Porque amaba a su madre, confesó con voz temblorosa. Creí que revelarlo empañaría su memoria y, por ende, la de la familia. Añadí mi silencio a sus cenizas para preservar una ilusión de nobleza. Aquellas palabras rompieron el último eslabón de la fe de Alejandro en la justicia que había perseguido. Lo miró con mezcla de compasión y reproche. Tu silencio costó la inocencia de Luna, acusó. Y casi destruye mi alma. Don Martín asintió, sollozando en silencio. Lo sé. No pido su perdón. Solo la oportunidad de reparar, de encontrarla antes de que la herida sea mortal. Alejandro recogió el bastón con delicadeza, como si fuera un símbolo de la responsabilidad compartida. Entonces, debemos hallarla cuanto antes. Su voz tembló, pero sus ojos brillaron con determinación. Porque ahora sé que su dolor fue en vano. El anciano levantó la vista, observando el horizonte gris. Sin embargo, el murmullo lejano de una carreta al acercarse rompió el silencio. Mi señor, alguien se acerca, advirtió don Martín. Alejandro endureció el semblante y miró hacia el camino. No sabía qué o a quién traería esa figura, pero sentía que su búsqueda acababa de tomar un giro decisivo. Con un paso decidido, se preparó para enfrentar lo que viniera, dejando en suspenso el destino de Luna y la revelación que aún debía cambiarlo todo. El aire aún conservaba el polvo del camino cuando Alejandro de la Vega dejó atrás el último rastro de su antigua vida, la fachada imponente de su despacho. Las cartas de negocios pendientes y el lustre arrogante de su fortuna. Vendió los viñedos, cerró las cuentas bancarias y donó gran parte de sus bienes a causas benéficas. Nada de aquello importaba sin Luna, su búsqueda se convirtió en un propósito diario, una obsesión que desplazó incluso al resentimiento. Durante meses, recorrió pueblos y aldeas en las montañas y colinas cercanas, preguntando por una joven con cabello oscuro y ojos tristes, sin mencionar su apellido. Ocultó su rango tras ropas humildes y se detuvo en tabernas modestas, donde compartía mesa con campesinos. A veces ayudaba a cargar sacos de harina, otras veces escuchaba rumores, dicen que llegó una muchacha que esparce alegría al amanecer, pero nadie sabe su nombre. Esos murmullos alimentaban su esperanza. En una aldea diminuta, al pie de una colina sembrada de olivos, dio con la posada donde Luna trabajaba bajo el nombre de Mariana Solís. Se acercó al patio trasero y la vio de espaldas, barriendo la entrada con movimientos precisos. Vestía un delantal raído, y el sol poniente resaltaba reflejos caramelo en su cabello. El brillo que un día iluminó sus ojos ahora parecía contenido, apenas una chispa ahogada por la desconfianza. Alejandro respiró hondo y avanzó sin alzar la voz. Apoyó las manos sobre el marco de la puerta y la llamó suavemente. Mariana, ¿podrías ayudarme con unos sacos de grano? Luna se detuvo en seco. Reconoció esa voz sin necesidad de girarse. Sus hombros se tensaron, y el gesto de recoger la escoba se volvió rígido. No, no soy la persona que cree, respondió con el tono frío que había practicado para protegerse. Él inclinó la cabeza, aceptando la distancia que ella le imponía. Tienes razón, admitió él. No merezco ese nombre ni tu tiempo. Pero necesito verte, saber si estás bien. Luna alzó la mirada con recelo. Sus ojos claros se agrandaron al confirmar la verdad. El silencio se estiró hasta volverse incómodo.
Finalmente, ella bajó la escoba y dio un paso atrás. ¿Por qué he de creerte?, inquirió. Me castigaste con tu ira y con tu indiferencia. Alejandro sintió cómo se le rompía el pecho. Dio un paso al frente, conteniendo las ganas de correr hacia ella. Porque entendí que mi furia no me hizo justicia, solo sembró más dolor. Abandoné todo por encontrarte y pedirte perdón. Ella mordió su labio inferior, conteniendo el impulso de golpearlo con sus propias palabras. El perdón no llega con palabras sueltas, replicó. Llegan con acciones que demuestren un cambio real. Él asintió con gravedad. Lo sé. Por eso estoy aquí, dispuesto a esperar el tiempo que haga falta, a enmendar cada mentira y cada lágrima que te obligué a derramar. Luna respiró hondo y cerró los ojos. Las últimas luces del día teñían de naranja el patio. Un gallo saludó el crepúsculo con un canto largo. Déjame en paz, susurró ella. Esta aldea es mi refugio. Aquí nadie me persigue ni me hiere. Alejandro rechazó aquella petición con gesto suave. No vengo a impedir tu paz, explicó. Vengo a ofrecerte la mía. El mundo al que te condené ya no existe. Ella se apoyó contra el marco y quitó el delantal, soltándolo en el suelo. Tu mundo era el mío también, dijo con voz quebrada. Lo construiste con mentiras. Un perro callejero apareció y se sentó a los pies de Alejandro, ladrándole con desconfianza. Él sonrió con ternura y acarició la cabeza del animal. Aún así, confío en que haya un camino de regreso, murmuró. Luna inspiró con fuerza y giró la cabeza para mirarlo. El valle se oscurecía y las primeras estrellas aparecían. No sé si mi corazón podrá seguirte, respondió, su mirada fija en el horizonte. Pero sé que has cambiado. Lo veo en tus actos. Alejandro mantuvo la mirada y esbozó una media sonrisa cansada. ¿Eso es suficiente para que me atreviera a pedirte otra oportunidad? Un instante de silencio antecedió al murmullo del viento. Luna cerró los ojos y dejó caer la cabeza, como si sopesara un peso invisible. No lo sé, susurró. Necesitaré más que promesas al amanecer. Con eso, se dio vuelta y entró en la posada, dejando a Alejandro de pie en el umbral, con el pulso acelerado y la ilusión contenida. La noche lo separaba, pero él supo que aquella respuesta, por incierta que fuera, era mejor que el rechazo seco de antaño. Y mientras las estrellas iluminaban el valle, se preparó para el desafío más difícil de su vida, ganarse el perdón que podía curar ambas almas. Las primeras gotas de lluvia cayeron sin aviso, salpicando el camino de tierra que conducía a la pequeña posada. Alejandro, empapado hasta los huesos, se quedó de pie frente a la puerta de madera barnizada, con la mirada fija en la ventana iluminada donde Luna apenas se distinguía. No giró el rostro, sabía que ella lo observaba, evaluando cada segundo de su perseverancia. Desde que llegó al pueblo, había comprado la casa contigua a la de ella. Con sus propias manos, plantó rosas rojas y blancas en el jardín delantero, cuidando cada arbusto con paciencia. Por las mañanas, regaba las flores antes del amanecer, por las noches, las cubría con lonas para protegerlas del rocío. Nunca las vio marchitarse. Era un gesto mudo, sin palabras ni promesas, solo la prueba de un compromiso silencioso. Una tarde, Luna se asomó al balcón de su casa y lo encontró arrodillado frente a una rosa recién brotada. Él levantó la mirada, con pétalos en las manos, y pronunció en voz baja: «Para ti, Mariana». Ella retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza, y cerró la cortina sin responder. Esa noche, Alejandro se quedó bajo la lluvia, sus hombros tensos y la capa empapada, dispuesto a no moverse de allí hasta que escuchara su nombre. Días después, colocó un banco de madera bajo el porche de Luna, cubierto por una marquesina que apenas detenía la lluvia. Compró un viejo libro de poesías y lo dejó junto a la mesa de café, con un marcador señalando un verso sobre el perdón. Perdonar es el acto más valiente. Cuando el alma decide renacer. A la mañana siguiente, Luna recogió el libro con cautela. Leyó el verso y volvió la mirada hacia la ventana que daba al jardín vecino. Alejandro la vio, dobló el libro y lo dejó en la mesa, sin insistir. Una noche,
el estruendo del trueno la sobresaltó. Corrió al balcón y descubrió a Alejandro extendiendo una manta sobre el banco. Llevaba un farol encendido que iluminaba su rostro cansado. «No quería que te mojases», dijo él, tendiéndole la manta. Luna abrió la boca para agradecer, pero el aire frío se le clavó en el pecho. Solo asintió, tomó la manta y la envolvió alrededor de sus hombros. «Gracias», susurró, sin mirar hacia abajo. El silencio se llenó de significado. Ni una palabra más se pronunció, pero ambos comprendieron que cada gesto contaba. Pasaron semanas en esa danza de distancias y acercamientos silenciosos. Luna veía a Alejandro recogiendo leña para la chimenea de su sala, escuchaba el crujir de la madera, sentía el calor que brotaba al encenderla. Sin embargo, no cedía. El dolor horadado en su interior la mantenía firme. Una tarde, ella lo encontró sentado en el porche, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Se acercó sin pensarlo y, tras un largo suspiro, preguntó con voz trémula: «¿Por qué no te vas? Podrías buscar otro lugar, otra vida». Él la miró con ternura inquebrantable. «Porque no hay otro lugar donde quiera estar. Ni otra vida que merezca la pena si no es a tu lado». Luna cerró los ojos, sintiendo el peso de la honestidad en sus palabras. El perdón no estaba en su boca, pero se vislumbraba en esa respuesta. «Tal vez», empezó a decir, y luego calló, dejando la frase suspendida entre la lluvia y el crepitar lejano del fuego. Alejandro esbozó una sonrisa triste y extendió la mano, apenas rozando el dorso de la suya. Ese leve contacto los unió por un instante, sin borrar el pasado, pero anunciando la posibilidad de un futuro compartido. El camino hacia la reconciliación era largo y empapado, pero ambos sabían que, mientras él no desistiera de demostrar su amor con acciones concretas, la puerta permanecía abierta. El próximo paso decidiría si ese gesto de lluvia y rosas florecería en perdón o se marchitaría en el olvido. El rocío de la mañana aún perlaba los pétalos de las rosas cuando Luna asomó la cabeza por la pequeña ventana de su sala. Afuera, el aire fresco llevaba el canto distante de los pájaros y el murmullo suave de Alejandro inclinándose sobre las flores. Ella lo contempló en silencio, maravillada por la dedicación que mostraba al rociar cada tallo con cuidado. En ese íntimo instante, él ajustó una rama que se había inclinado y, sin darse cuenta de la presencia de Luna, susurró para sí mismo: «No quiero que ella me ame. Solo quiero volver a verla sonreír». Esas palabras, pronunciadas en un susurro casi perdido entre el trinar de los gorriones y el viento ligero, resonaron con una claridad inesperada en el corazón de Luna. Se quedó inmóvil, aferrada al marco de la ventana, sintiendo un estremecimiento que la empujó a descender las escaleras de dos en dos, como quien corre hacia un sueño que de pronto se vuelve realidad. Cuando sus pies tocaron el suelo de madera, Alejandro alzó la mirada y la vio acercarse, con el rostro iluminado por la mezcla de sorpresa y ternura. «Alejandro», dijo ella, conteniendo el temblor en la voz, no sabía qué. Él interrumpió su propio trabajo al dejar la regadera apoyada sobre la grava y la observó con ojos llenos de un asombro semejante al de Luna. «Luna», murmuró él, con la voz apenas audible, «no esperaba que vinieras tan pronto». Ella se acercó al borde del parterre, donde las rosas blancas reflejaban la luz del sol naciente. Un leve perfume embriagador flotaba en el aire, y su presencia convirtió aquel jardín en un santuario donde cada flor susurraba esperanza. «Tus palabras», comenzó ella, con un suspiro. «No quiero obligarte a nada, pero necesitaba escucharlas». Alejandro bajó la mirada hacia el suelo, incómodo ante la honestidad compartida. «Lo siento si te asusté», dijo. «Es solo que, verte reír era todo lo que deseaba cuando mi alma estaba rota». Luna percibió la vulnerabilidad en su tono. Se acercó un paso más, hasta quedar a solo un espacio de sus manos, y observó cada detalle de su rostro, la línea tensa de sus labios, las sombras de desvelo bajo sus ojos. Y la forma en que la luz del amanecer jugaba con las motas de polvo en su ropa. «Tu alma estuvo rota porque la construiste sobre mentiras», comentó ella con suavidad. «Pero esas palabras demuestran que aún valoras mi felicidad». Él alzó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, le regaló una pequeña sonrisa sincera. «Es la primera verdad que he dicho sin doble filo»,
admitió. Hoy quiero empezar de nuevo, sin juegos, sin máscaras. Luna sintió como el nudo en su garganta se aflojaba. Extendió la mano y tomó una de las rosas cuidadas por Alejandro. Con delicadeza, rodeó el tallo con los dedos y respiró el aroma fresco. Es hermosa, murmuró. Igual que tu intención. Alejandro siguió su mirada y luego posó su mano sobre la de ella, rozando apenas su piel. El contacto fue breve, pero dirigió una corriente de calor desde sus brazos hasta el pecho de Luna. ¿Me permites un gesto, sin pedirte nada a cambio?, preguntó él, con voz temblorosa de emoción. Solo quiero cuidarte de nuevo, con tu permiso. Luna cerró los ojos un instante, disfrutando de la combinación de fragancia floral y esa presencia que había oscilado entre verdugo y protector. Permíteme confiar de nuevo, respondió, abriendo los ojos en señal de reconciliación. Quiero creer en ti. Alejandro asintió, casi incrédulo, y deslizó su mano con suavidad hasta sostener la de Luna. Juntos, caminaron entre las hilas de flores recién regadas, en un compás marcado por el canto de las aves y el susurro del viento. Cada paso que daban alejaba un poco más el recuerdo de las puertas de piedra y los silencios hirientes de la mansión. Cada inhalación de aire puro reconstruía una parte de sus corazones quebrados. Sabía que este día llegaría, dijo Alejandro, apretando suave la mano de Luna. No buscaba tu amor, te lo juro. Solo ansiaba ver de nuevo la luz en tus ojos. Luna giró la palma hacia arriba, permitiendo que él sostuviera su mano con ternura. Y ahora la ves, respondió. Lo difícil fue crear el silencio que debía romper este momento. En ese instante, una brisa caliente removió los pétalos caídos, y el jardín pareció cobrar vida con un murmullo de triunfo leve. La cercanía de sus cuerpos y la transparencia de sus intenciones habían convertido el espacio en un refugio donde la verdad curaba heridas. Con la frase pronunciada y el gesto compartido, el puente entre el pasado y el futuro se extendía ante ellos. Sin embargo, el horizonte aún guardaba desafíos por enfrentar, la memoria de la traición, el peso de las promesas rotas y la mirada de un mundo que no comprendía su renacer. Aún quedaba un último paso para consolidar su reconciliación, pero por ahora, la semilla del perdón había sido plantada, y Luna y Alejandro caminaban juntos, suspendidos en la esperanza de un nuevo amanecer. La luz de la tarde se alargaba sobre el jardín, tiñendo de dorado cada pétalo y proyectando sombras cálidas que danzaban alrededor de Luna y Alejandro. Tras la frase que rompió sus últimas reservas, me entregaste como castigo, pero tal vez yo fui enviada para enseñarte a amar, un silencio suave descendió entre ellos. El mundo, con sus ruidos y exigencias, pareció desvanecerse, dejando solo el latido de sus corazones compartiendo un mismo susurro de esperanza. Luna alzó la mirada, fijando sus ojos claros en los de Alejandro. Allí reconoció no al hombre orgulloso que un día la recluyó tras muros de piedra, sino a alguien frágil, dispuesto a despojarse de su armadura para sanar heridas propias. Con gesto seguro, deslizó la mano hacia la de él, su piel, aún tibia por las horas de trabajo en el huerto, ofrecía un consuelo inesperado. Te perdono, Alejandro, dijo ella con voz suave y firme. No por olvidar el dolor, sino por creer en lo que podemos construir juntos. Él sintió un nudo en la garganta. Durante años, su venganza lo había definido, cada resentimiento le había otorgado propósito. En cambio, ese perdón fue un regalo que no sabía merecer. Con voz entrecortada, respondió. No merezco tu perdón, pero lo abrazo con gratitud. Prometo que nunca más habrá silencios de castigo ni planes de dolor. Solo, amor. Un soplo de brisa removió el cabello de Luna y las hojas de los arbustos. Ella sintió como aquella promesa nacía para ambos, como la semilla de un rosal que, tras latir bajo la ceniza, florecía con un color más vivo que nunca. Entonces, murmuró Luna, dejando caer la última barrera, construyamos esa paz que nadie supo vivir. Alejandro asintió y, sin dudarlo, la estrechó contra su pecho. El abrazo selló cada grieta emocional, fusionando sus miedos y sus anhelos en un solo latido. A su alrededor, el jardín cobró un nuevo esplendor, los rosales parecían inclinarse para bendecir el encuentro, y el cielo se despejó mostrando un cielo limpio, sin nubes que presagiaran tormentas.
Se separaron apenas un paso para mirarse a los ojos, como si revisaran la verdad de ese instante, dos almas libres, renacidas de los escombros de la mentira y la venganza. Luna respiró hondo y, con una sonrisa que mezclaba alivio y dulzura, preguntó: ¿Y ahora qué hacemos? Alejandro la tomó de la mano y la condujo por el sendero de grava, señalando el huerto que juntos habían cuidado en soledad. Lo que haremos es vivir, respondió él. Trabajar la tierra, hacer crecer estas flores, compartir cada amanecer y cada anochecer. Prometo estar a tu lado, aprender de ti y enseñarte mi mundo sin imposiciones. Luna asintió, sin temor. El pasado permanecía como un testigo silencioso, pero no como un lastre. Pasearon entre los rosales, sintiendo el crujir de la grava y el perfume de las flores. Tengo una idea, anunció Alejandro, deteniéndose junto a un rosal blanco. Plantemos un árbol juntos, uno que simbolice este nuevo comienzo. Que sus raíces se entrelacen, igual que las nuestras. Ella sonrió con emoción. Y lo cuidaremos cada día, igual que lo hiciste conmigo. Se inclinaron para cavar un hoyo pequeño en la tierra mullida. Con palas y bajo el sol que se retiraba, depositaron las raíces de un joven manzano. Mientras cubrían el tronco con tierra, cada uno dijo una frase. Por la redención, susurró Alejandro. Por el amor que aprendí a darle un nombre, respondió Luna. Cuando regaron el árbol con agua fresca, la brisa acarició sus rostros como una bendición. El manzano, erguido y frágil, representaba la fortaleza que crece tras la adversidad. Al terminar, Luna apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro y cerró los ojos, feliz. Él la rodeó con el brazo y musitó. Nunca más te construiré un destino ajeno. Este será nuestro hogar. El atardecer tiñó de púrpura el cielo, y el canto de las aves dio paso al murmullo de la noche que se acercaba. Con el árbol recién plantado y el perdón floreciendo en sus corazones, Luna y Alejandro emprendieron el camino de regreso a casa, de la mano, sabiendo que cada paso sería, de ahora en adelante, una promesa de cuidado mutuo, respeto y un amor libre de toda sombra. Así, las cicatrices encontraron descanso y, en lugar de cicatriz, dejaron una línea de oro que unía sus almas, recordándoles que, incluso de las cenizas, pueden hacer la más hermosa de las historias. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.